Buenos días. Yo, Andrés Felipe Zúñiga Zuluaga, junto a mi grupo, Andrés Eduardo Pérez Martínez y Ana María Cuellar Giraldo, vamos a hablar sobre el sistema de tributación en Colombia, el cual es una parte esencial del funcionamiento del Estado, ya que a través de los impuestos se financian servicios como la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura. La tributación no es solo una obligación legal, también es una expresión de solidaridad y de ciudadanía, y entender cómo funciona nos permite ejercer mejor nuestros derechos y deberes. Bueno, primero me gustaría saber qué es el sistema tributario. Bueno, el sistema tributario en Colombia está conformado por un conjunto de normas, instituciones y procedimientos, mediante los cuales el Estado obtiene recursos económicos para financiar sus funciones y garantizar el bienestar de la sociedad. Su principal fuente de ingresos proviene de los tributos, los cuales son obligaciones económicas impuestas por la ley a las personas y empresas del país. Existen unos tipos de tributos en Colombia. Los tipos se clasifican en tres grandes categorías de acuerdo con su finalidad y la forma en que se cobran. El primero son impuestos. Estos son pagos obligatorios que no dependen de una contraprestación directa por parte del Estado. Es decir, los ciudadanos los pagan sin recibir a cambio un servicio específico. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta y complementarios, el IVA, el impuesto predial, entre otros. Esos pueden ser nacionales, departamentales o municipales, dependiendo de la autoridad que los recaude. Se calculan según el criterio como ingresos, patrimonio, consumo o propiedad. El segundo tipo son las tasas. Estas son pagos que se hacen al Estado a cambio de un servicio específico que beneficia directamente al contribuyente. Por ejemplo, la tasa por expedición de una licencia, matrícula mercantil, permisos ambientales, entre otros. El monto de la tasa generalmente guarda relación con el costo de los servicios prestados. Las entidades públicas fijan y regulan su cobro. Y la tercera, pues como recaudación general sería las contribuciones especiales. Estas son pagos obligatorios que realizan personas o empresas beneficiadas por obras o actividades estatales, los cuales generan una mejora directa en su patrimonio o actividad. Por ejemplo, las contribuciones para fiscales del SENA, el ICBF y las casas de compensación familiar. Otro ejemplo puede ser la contribución por valorización cuando se mejora la infraestructura de la zona específica. Se aplica cuando una acción pública genera un beneficio económico identificable. Bueno, y en resumen, ¿cuáles son estos tipos de tributos? Bueno, existen varios tipos de tributos. Los más utilizados aquí en Colombia son los impuestos, que son pagos obligatorios sin una contraprestación directa. El Estado los cobra por ley y se destinan a financiar el gasto público. Ejemplos, el IVA o el impuesto de renta. También están las tasas. Estas se pagan cuando un ciudadano utiliza un servicio del Estado, por ejemplo, una tasa por tramitar el pasaporte o por recoger la basura. Además, las contribuciones especiales son tributos que se cobran a ciertos sectores por beneficios específicos que reciben del Estado. Por ejemplo, las contribuciones a seguridad social o para fiscales. Bueno, ahora mi pregunta es, ¿qué impuestos nacionales existen? Muy interesante tu pregunta. Los impuestos nacionales son recaudados por la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y se aplican en todo el país. El primero es el impuesto sobre la renta. Es uno de los más importantes. Lo pagan las personas naturales, como tú o como yo, y las personas jurídicas, es decir, las empresas, sobre sus ingresos anuales. Las tarifas varían según los ingresos y el tipo de contribuyente. Existen deducciones, exenciones y tarifas progresivas. También existe el impuesto al valor agregado, el IVA. Es un impuesto indirecto que se paga en la compra de bienes y servicios. La tarifa general es del 19%, aunque existen productos exentos como algunos productos de la canasta familiar y otros con tarifas diferenciales. Este le paga al consumidor final, pero lo recauda el vendedor. El impuesto al patrimonio. Aplica a personas o empresas con un patrimonio superior a ciertos montos, por ejemplo más de 5.000 millones de pesos.
Se aplica de forma temporal en algunas reformas tributarias. El gravamen a los movimientos financieros o 4 por mil. Cada vez que se realiza un retiro o transferencia desde una cuenta bancaria se paga un 0.4%. Es un impuesto fácil de recaudar pero muy criticado por afectar a todos por igual. ¿Y qué impuestos territoriales existen? Bueno, los impuestos territoriales son cobrados por las entidades territoriales, es decir, por los departamentos, distritos o municipios, y son una fuente muy importante de financiación para el desarrollo local y regional. Entonces, como tu pregunta era qué impuestos territoriales existen, pues yo te voy a decir que existen el impuesto predial, el cual lo deben pagar las personas que sean propietarias de bienes inmuebles, como casas, apartamentos, locales, fincas, etc. El valor a pagar depende principalmente del avalúo catastral del inmueble, que es una estimación del valor del bien hecha por la autoridad catastral. Este impuesto se liquida y se cobra directamente por el municipio donde se encuentra ubicado este inmueble. Los recursos obtenidos por este impuesto se destinan a la financiación de obras públicas, servicios comunitarios y mantenimiento de la infraestructura urbana y rural. También existe el impuesto de industria y comercio. Este impuesto aplica para personas naturales o jurídicas que realizan actividades comerciales, industriales o de servicios dentro de la jurisdicción de un municipio o de un distrito. El monto del impuesto depende de los ingresos brutos generados por la actividad económica durante el año fiscal anterior. Cada municipio establece las tarifas aplicables que pueden variar según el tipo de actividad. El ICA busca gravar la actividad productiva dentro de la localidad y es una de las principales fuentes de ingresos de los gobiernos municipales. Y por último existe el impuesto de vehículos. Es obligatorio para todos los propietarios de vehículos automotores, como automóviles, camionetas, motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos, entre otros. Se cobra de forma anual y su valor varía en función del tipo, modelo, marca y avalúo comercial del vehículo en cuestión. Aunque lo administran las gobernaciones, su recaudo también puede beneficiar a los municipios en temas de movilidad, infraestructura vial y control vehicular. Además de ser requisito legal, el pago de este impuesto es necesario para poder realizar trámites como la revisión técnico-mecánica, el SOAT o la venta misma del vehículo. Bueno, ¿me pueden explicar un poco sobre las obligaciones tributarias que tenemos nosotros como colombianos? Claro, en Colombia los contribuyentes tienen una serie de obligaciones que se clasifican en formales y sustanciales. Estas buscan asegurar el cumplimiento del deber constitucional de contribuir al financiamiento del Estado. Primero se debe declarar. Se deben presentar las declaraciones tributarias correspondientes como la renta, IVA, retención en la fuente, entre otras muchas otras, dentro de los plazos establecidos por la DIAN. La omisión o prestación extemporánea puede generar sanciones. Se debe pagar. Es obligatorio cancelar los impuestos debidos en los tiempos estipulados. El no pago oportuno genera intereses, demora y posibles procesos de cobro coactivo. Facturar. Los obligados deben emitir facturas electrónicas por sus ventas de bienes y servicios. Esta factura debe cumplir con los requisitos técnicos y legales definidos por la DIAN, como el uso de un proveedor autorizado y el envío en tiempo real. El registrar y actualizar el RUT. El Registro Único Tributario RUT es el mecanismo de identificación ante la DIAN. Toda persona o empresa que realice actividades económicas debe inscribirse y tiene la obligación de mantener su información actualizada cada vez que haya cambios. Llevar la contabilidad. Dependiente del régimen y tipo de contribuyente, se deben llevar libros contables y conservarlos durante un periodo de tiempo determinado. Esta información puede ser solicitada por la DIAN en procesos de fiscalización. Responder ante auditorías o requerimientos. La DIAN puede realizar visitas o requerimientos para verificar el cumplimiento tributario. Los contribuyentes deben colaborar, entregar la información solicitada y permitir estas inspecciones. ¿Y qué tipo de controles y sanciones tributarias existen? Bueno, para responder a esa pregunta, yo te diré que la DIAN puede imponer sanciones a los contribuyentes por diversas razones. Entre las más comunes se encuentran no declarar. Esto sucede cuando un contribuyente no presenta sus declaraciones tributarias en los plazos establecidos por la ley.
También se puede dar por declarar de forma incorrecta. Esto se da cuando se presentan errores, inconsistencias u omisiones en los formularios. También puede ser por omitir ingresos, cuando el contribuyente no reporta todos sus ingresos reales con el fin de pagar menos impuestos. Y también usar una facturación falsa. Esto se da con una emisión o uso de facturas ficticias o sin soporte legal, con el fin de inflar costos o simular operaciones que nunca existieron. Ahora bien, todo esto conlleva unos tipos de sanciones. Dependiendo de la gravedad de la infracción, la DIAN puede aplicar una o varias de las siguientes sanciones. La primera, multa económica, calculada sobre el valor del impuesto omitido o del error cometido. Intereses moratorios, aplicados por cada día de retraso en el pago de impuestos. Y sanciones penales, que este es el caso pues, más grave. En caso de evasión tributaria, pueden haber penas de prisión de hasta 9 años, dependiendo del monto y la conducta. Y en Colombia, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo son las reformas tributarias? Bueno, en Colombia las reglas del sistema tributario cambian con frecuencia. Las reformas tributarias son las leyes que modifican los impuestos, crean nuevos o eliminan otros, para ajustar el sistema a las necesidades fiscales del país. Por ejemplo, en los últimos años se han introducido los cambios en las tarifas del IVA, el impuesto de renta, nuevos impuestos como el impuesto saludable a las bebidas azucaradas o amnistías o descuentos por pronto pago. En 2025, Colombia enfrenta uno de los mayores desafíos fiscales de la última década, con un déficit de 12 billones de pesos. El gobierno busca soluciones urgentes para equilibrar las finanzas públicas. Y entonces nos preguntamos, ¿esto cómo nos afecta? Bueno, el presupuesto nacional para el 2025 fue fijado en 511 billones de pesos, tras un recorte de 12 billones debido al rechazo del Congreso a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. Este déficit ha llevado al gobierno a considerar nuevas estrategias para aumentar los ingresos y evitar una de estas crisis fiscales. Ante la necesidad de recursos, el gobierno ha presentado una nueva reforma tributaria con el objetivo de recaudar al menos estos 12 billones de pesos que tenemos, que se necesitan, disculpe. Entre las medidas propuestas se incluyen el incremento del impuesto de renta, que sería aumentar la tasa del 39% al 41% para personas con ingresos anuales superiores a 1.500 millones de pesos. También impuestos temporales, aplicar un gravamen del 1% a la primera venta de exportaciones de carbón y petróleo y un IVA del 19% a las apuestas en línea, además de un impuesto del 1% a trámites notariales. Y por último, los ajustes en la retención en la fuente, que sería anticipar el pago de los impuestos de 2026 a 2025, lo que podría recaudar alrededor de 13.9 billones de pesos. Aunque estas son buenas propuestas, han generado diversas reacciones. Algunas de las críticas principales son por parte de los empresarios. Ellos advierten que el adelanto de los impuestos podría afectar la liquidez de las empresas, especialmente en sectores como el sector energético y el sector agrícola, que es el que más se va a ver afectado. Algunos expertos también señalan que las medidas fiscales agresivas podrían desincentivar la inversión extranjera y provocar la salida de capital del país. También uno de los mayores temores que se tiene es el aumento de la carga tributaria, que este aumento pueda llevar a la reducción de empleos en sectores claves. En este momento, Colombia se encuentra en un gran problema fiscal. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para la estabilidad económica del país. Es fundamental que las reformas busquen un equilibrio entre la necesidad de recursos y el bienestar de los ciudadanos y las empresas. O sea que en resumen, el sistema tributario en Colombia está compuesto por una gran variedad de impuestos, tanto nacionales como territoriales, tasas y contribuciones. Aunque esto parece complejo, entenderlo es clave para ser ciudadanos informados y cumplir con nuestras obligaciones fiscales y también exigir nuestros derechos, pero también cumplir nuestros deberes. Y me di cuenta que los impuestos son una herramienta para construir un país y pagarlos es contribuir al bienestar de todos.